Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Yo soy la licenciada Montserrat Oviedo Neria. Doy clases en el área académica de psicología de la Escuela Superior Atotonilco de Tula. El día de hoy me gustaría compartir parte del contenido de la materia de psicopatología y el tema es entrevista inicial. Bueno, la entrevista es una técnica fundamental que como psicólogos pues va a estar siempre, la vamos a estar siempre utilizando en nuestra labor psicológica. Todo va a iniciar desde el conocimiento que vamos a tener de nuestro paciente o del sujeto que vamos a tener enfrente. Por lo tanto, va a ser una técnica de investigación científica, lo que indica entonces que es la que le va a dar credibilidad a nuestro trabajo. La vamos a poder utilizar en la selección de personal, en el diagnóstico clínico, en el trabajo psicopedagógico, así también como en el área educativa y otra rama importante de la psicología que sería la investigación. El día de hoy entonces vamos a conocer cuáles son, qué es la entrevista inicial, cuáles son las áreas de conducción de esta primera entrevista inicial y por lo tanto pues vamos a comenzar con lo que son los antecedentes, de dónde surge la entrevista. Y bueno, va a surgir en lo que es la antigua Grecia, con Sócrates, quien desarrolla el método mayéutico. ¿En qué consistía este método? En que él entonces formulaba preguntas a sus discípulos y una vez dada la respuesta, él volvía a lanzar otra, ¿no? Era como la forma de encadenar lo que le respondían y él lanzar otra pregunta. Otra referencia dentro de los antecedentes de la entrevista pues va a ser con Hipócrates, quien es considerado el padre de la medicina, ¿no? Cuando entonces Hipócrates comienza con el desarrollo del diagnóstico de enfermedades médicas, es bien sabido que entonces necesita una serie de preguntas para realizar al sujeto. Ya en los años 50, pues la entrevista da un giro para iniciar un movimiento y estudiar tal cual la entrevista psicológica, ¿no? No solamente de manera global ni en el área de la medicina, sino ya netamente en el campo psicológico. Uno de los principales autores es José Bleger, quien entonces hace las principales publicaciones de textos donde nos da los fundamentos teóricos y prácticos de lo que es la entrevista psicológica. ¿Para qué entonces nos va a servir la entrevista? Y es lo que tenemos que tener como base para el trabajo del psicólogo, porque entonces la entrevista nos va a determinar los elementos para llegar a un diagnóstico y para realizar una intervención psicológica o psicopedagógica, o de igual manera cualquier área de la psicología. Es decir, el primer acercamiento que vamos a tener nosotros con nuestro sujeto, con el paciente o con el participante, como ustedes lo deseen llamar. La entrevista psicológica va a ser entonces una forma de encuentro, una forma de comunicación e interacción humana, donde va a implicar dos importantes elementos, un entrevistador y un entrevistado. ¿Cuál es la finalidad de esta entrevista? Poder intercambiar experiencias e información que van a ser nuestra base para el objetivo. Por lo tanto, el que tú como entrevistador debes de tener una preparación y un objetivo por el cual tú vas a realizar la entrevista. No nada más es llegar y decir, bueno, voy a sentarme frente al sujeto y le voy a lanzar una serie de preguntas. No, tú debes de tener una guía, tú debes de tener ya un objetivo prefijado por el cual tú estás aplicando esa entrevista. Lo que va a implicar entonces que el entrevistador esté preparado para poder conocer todos los canales de comunicación humana. En la entrevista vamos a tener canales verbales, es decir, todo lo que verbalmente y lingüísticamente el sujeto te va a decir, auditivo, kinestésico, táctil, olfativo, no verbal, lo que serían las cuestiones de la postura, y los paralingüísticos, es decir, estar abiertos al tono de voz del sujeto, al volumen, a la intensidad y también al manejo de los silencios que va a estar teniendo el entrevistado. Esto de acuerdo pues con Aragón en 2002. Entre los objetivos de la entrevista psicológica va a estar la evaluación, el diagnóstico y la investigación. Estos van a determinar entonces el principal objetivo. ¿Por qué para evaluar? Porque si bien es sabido,
para que nosotros podamos elaborar un diagnóstico concreto del sujeto, tenemos que pasar por un proceso de evaluación. En este proceso de evaluación va a iniciar desde la entrevista, ¿no? Conocer los datos personales del sujeto, va a entrar ya la historia clínica personal del paciente, conocer el motivo de consulta o la situación problemática por la cual está llegando con nosotros, para entonces llegar a establecer un diagnóstico de acuerdo pues a lo que es el DSM-5, a lo que es el CIE-10 o algún otro manual estadístico. Otro uso importante de la entrevista pues va a ser la investigación. Si bien es sabido, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues un punto fuerte que tenemos es la investigación. Por lo tanto, cuando se llega a la parte del trabajo de campo, a la parte de poder identificar variables que entonces están determinando nuevos cursos para investigar, la entrevista va a ser un punto de lanza importante para obtener toda esa información. Por lo tanto, vamos a tener dos tipos de entrevista. De acuerdo con Acevedo, en 2009 nos plantea dos tipos de entrevista. Uno va a ser desde la forma de conducción o estructura de la entrevista y otro va a ser el propósito u objetivo que se va a perseguir. De acuerdo a los objetivos de la entrevista, se va a dividir a su vez en 5 grandes campos. Lo que es la entrevista de investigación, la entrevista psicopedagógica o psicoeducativa, la entrevista de orientación vocacional, la entrevista clínica, la entrevista laboral. Cabe resaltar que estas no son las únicas áreas o no son los únicos objetivos que va a perseguir una entrevista. Tantas áreas tenemos de psicología, es el uso que se le va a dar a la entrevista, ¿no? Podemos tener entrevista en psicología del deporte, entrevista forense, entrevista psicológica jurídica, etc. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser algunas de las pautas que vamos a utilizar en la conducción de la técnica de la entrevista? Número 1, y desde que llega el sujeto a entrevistar, tenemos que bajar sus niveles de ansiedad. Por lo tanto, la entrevista va a iniciar con el primer contacto que vamos a tener con el sujeto. Desde la manera en que lo vamos a saludar, desde la manera en que le vamos a dar el asiento, el que él se pueda acomodar y sentirse cómodo ante nuestra presencia. Tenemos que, por lo tanto, comenzar a explorar sus emociones y responder empáticamente a ellas. Esto quiere decir que desde que llega el sujeto con nosotros, ya tenemos que tener una impresión acerca de la persona. ¿Por qué? Porque a partir de esto es el transcurso de nuestra entrevista lo que va a ir girando. Algo importante es que entonces tenemos que analizar el nivel de comprensión y conciencia del trastorno del paciente. Quiere decir, si el sujeto ya llegó con nosotros por un motivo, pues lo tenemos que comenzar a explorar y darnos cuenta qué tan consciente es el sujeto de la problemática que está presentando. Otro punto importante es que nosotros debemos entrar en el papel de expertos. Como psicólogos, durante la profesión y durante la formación que llevan, están entrenados en elaborar preguntas, en poder hacer la redacción correcta, que el sujeto pueda comprender la pregunta. Por lo tanto, tenemos que realizar preguntas adecuadas y proporcionar información contextualizada del problema. ¿Qué quiere decir esto? Si tú ya conociste a tu paciente, ya más o menos, tú ya tienes la impresión diagnóstica que pueda tener, le vas a preguntar su escolaridad, su religión, y a partir de ahí entonces contextualizarse con el sujeto, con la vida de este y comenzar a lanzar las preguntas. Algo importante y que no se debe de perder de vista es que en el rol que tenemos como psicólogos no se debe de perder el punto de vista que nosotros somos una autoridad ante él. ¿Qué quiere decir esto ante una autoridad? Nosotros llevamos el objetivo, nosotros movemos la entrevista. No quiere decir que la entrevista vaya a ser entonces como irnos a tomar un café con el paciente, porque entonces estaría perdiendo la credibilidad de nuestro trabajo. Por lo tanto, tenemos que poner las reglas claras de cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Tenemos que explicitar la responsabilidad y el compromiso tanto del psicólogo como del paciente. Por lo tanto, entonces,
entonces tenemos que adaptarnos también al rol que va a tener el entrevistador, es decir, el sujeto. Puede ser con la escucha empática, la actitud experta y la muestra de autoridad. Tenemos que analizar el rol que va a estar jugando el paciente. Van a haber pacientes que van a llegar en el rol de personas que necesitan una atención experta y adecuada a su enfermedad. Vamos a tener pacientes que lleguen en el rol de sufridor, de víctima, donde entonces todos están en mi contra, yo no puedo solucionar las cosas solo, todo el mundo me quiere hacer daño, ¿no? Poder identificar esos roles. Y por lo tanto va a haber un tercer rol donde solamente el sujeto quiere que le atiendan la situación de momento de manera rápida y que se acabe el problema. Tenemos que entonces también adaptar los límites de la entrevista a este rol, tanto al rol del sujeto y no perder de vista nuestro papel como psicólogos. Somos una persona científica, una persona profesional y ética, donde entonces no podemos caer en la práctica de a lo mejor llevar la entrevista a la toma del café, a la charla entre amigos, ¿no? Tenemos toda una formación profesional que entonces, y un entrenamiento que se va a ver reflejada en la elaboración de la entrevista. De acuerdo con José Bleger, quien les comentaba es uno de los iniciadores de la entrevista psicológica, menciona que el entrevistador va a llevar a cabo este trabajo de acuerdo a su propia personalidad, es decir, tener que actuar con naturalidad para que entonces se pueda afianzar esta relación interpersonal. De tal manera que al examinar la vida de las personas que tenemos enfrente de nosotros, se pueda entonces poder delimitar mi trabajo como persona y mi trabajo como profesional, lo que implica que entonces no solamente veamos a la persona como un igual para nosotros, sino la veamos con un ojo clínico, ¿no? Como un paciente que necesita de nuestros servicios y que entonces esos servicios que le vamos a brindar tienen que ser con ética y con responsabilidad profesional. Algo que menciona Aaron Beck, que es uno de los principales exponentes de la corriente cognitivo-conductual, es que nos da algunas recomendaciones para el entrevistador. Una de ellas es algunas principales frases con las que podemos iniciar la entrevista, ¿no? ¿Qué piensa usted? ¿Qué siente usted? En otras palabras, ¿qué me podría decir? Entiendo que a lo mejor la problemática es esta, pero me parece... O sea, nos da como conjeturas para ir llevando a cabo o cómo iniciar la entrevista. Uno de los puntos importantes que menciona Aaron Beck es que no tenemos que prejuzgar. Es decir, nosotros estamos en nuestra actitud profesional y algunas veces como psicólogos se pierde de vista este detalle y entonces pierde objetividad nuestra entrevista. El no prejuzgar implica a no hacer juicios de valor antes de conocer a la persona. Y eso está implícito en nuestro código ético, ¿no? Vamos a trabajar con todo tipo de personas y no tenemos que discriminar por esas situaciones. No ser complaciente ni sobreprotector es otro punto importante, ¿no? No le vamos a resolver la vida completa al sujeto porque ese es el trabajo que él tiene que elaborar. Nosotros somos una ayuda, somos un medio para el logro de la mejora en la salud mental del sujeto. Y de la otra parte, pues no tenemos que ser agresivos o autoritarios. ¿Qué quiere decir? Sí tenemos la autoridad frente al sujeto, pero no quiere decir que lo vamos a humillar, que lo vamos a hacer sentir menos por la problemática o situación que nos esté presentando. Tenemos que ser firmes y claros, transmitir empatía y confianza, no dejarnos llevar por el efecto halo, que es como esta parte del prejuzgar antes de tiempo, canalizar y dar seguimiento, dar ayuda práctica si es que nosotros estamos preparados profesionalmente para hacerlo, y algo importante, definir acciones, metas y objetivos que va a llevar la entrevista y una vez terminada esta, ¿qué es lo que va a pasar? Algunos otros puntos, pues es lo que ya de manera general hemos estado planteando, ¿no? Poner atención al sujeto, identificar los puntos claves de la problemática, permitir darle explicación al sujeto, no callarlo en su momento, porque a lo mejor yo tengo una pregunta por lanzar, sino dejar que el sujeto hable y a partir de ahí quizá poder entonces ir haciendo la retroalimentación.
tomar apuntes, observar, que es algo muy básico en la parte del psicólogo, la observación, y pues ser atento y puntual a las situaciones de nuestro paciente. Tenemos entonces 3 importantes pasos, lo que es el inicio, lo que es el desarrollo y lo que es el final. En el inicio se va a establecer un rapport, es decir, la empatía y la confianza. En el desarrollo entonces se van a sacar los puntos claves, se va a desmenuzar la problemática y en la parte de cierre final se va a dar una conclusión de lo que se abordó durante la entrevista. Por lo tanto, en el cierre final, pues se van a dar una retroalimentación de lo abordado, qué otra problemática desea platicar el sujeto y a partir de esto poder establecer puntos claves para definir cómo se va a controlar. El día de hoy pues se nos agotó el tiempo, quizá para la próxima podamos ahondar en cada uno de estos puntos y pues muchas gracias por su atención.